Pocas películas en la actualidad han tenido un impacto tan grande como el que lo ha tenido Batman, el Caballero de la Noche. Siendo recordada hasta el día de hoy, por ser la mejor película del cine de superhéroes, háblese por las actuaciones o la dirección de Christopher Nolan, pero en general es por su increíble guión, el cual explora los dilemas morales, el papel de la esperanza y cómo un hombre puede caer en la peor situación. Aunque lo que pocos conocían de la película, es que El Caballero de la Noche estaba destinada a una película entera de 2 partes, con una donde se explora al Guasón y su plan y la segunda con Harvey Dent convirtiéndose en 2 caras y llevando el caos a Batman y Gordon, en un conflicto que puede cambiar Ciudad Gótica para siempre. El guionista David S. Goyer tenía pensado hacer de esta manera la película, aunque Christopher Nolan pensó que era mejor unir todas sus ideas en una sola película y con esta idea, creó la película que conocemos. Aunque la versión inicial de 2 partes del Caballero de la Noche quedó en una escaleta hecha por David Goyer, la cual a continuación contaré. La primera película comenzaría tal como empezó la versión final, con el asalto donde hace su primera aparición el Guasón y acaba con varios de los criminales, así como el hecho de que la criminalidad ha disminuido en Ciudad Gótica gracias al trabajo de la policía y de Batman, o que los mafiosos prefieren hacer sus actividades ilícitas en el día, así como introduciendo a Harvey Dent, el nuevo fiscal del distrito y el nuevo interés amoroso de Rachel Dawes, la amiga de la infancia de Bruce Wayne, y cómo Harvey, Gordon y Batman trabajan entre los 3, para combatir a la mafia de Sal Maroni, ahora convertido en el nuevo líder tras el encierro de Carmine Falcone. Los cambios principales a destacar en esta versión a diferencia de la película final, es que en esta versión el Guasón es mucho más cruel y estratégico, así como el hecho de que Harvey Dent también se nos plantea como un hombre con problemas psicológicos, teniendo claramente la doble personalidad que tiene el personaje en los cómics, incluso habla solo con esta doble personalidad que le dice que debe ser menos amable con los criminales, recalcándole que él fabrica su suerte con la moneda. Cabe señalar que esta versión de 2 partes del Caballero de la Noche era mucho más madura y violenta, al punto en que había momentos violentos y hasta subidos de tono, háblese de escenas como Harvey Dent matando violentamente a sus víctimas, incluso en una escena, golpeando hasta la muerte a Ana Ramírez y el Guasón matando de maneras crudas a la gente, como obligando a los perros a matar al mafioso que era su amo, cosa que preocupaba a Warner Bros., que no quería tener escenas subidas de tono en una película PG-13 que de por sí ya tenía escenas muy subidas de tono. En el primer acto de esta versión, se haría mucho hincapié a la historia de los mafiosos y cómo estos operan, con Batman atrapando a Lau y los mafiosos liderados por Maroni uniéndose al Guasón al ver cómo terminó por ser un soplón, y varios de los reconocidos incidentes que ocurren en la película final, así como el Guasón comienza a generar lentamente el caos en Ciudad Gótica, aunque actuando como una figura misteriosa en el primer acto, desde asesinar despiadadamente a uno de los imitadores de Batman, hasta amenazar con que si el hombre murciélago no revela su identidad, la gente morirá. A su vez, esta versión también exploraba las perspectivas de los policías que traicionaron a Gordon y que llevaron a Rachel a morir, como Ana Ramírez y Michael Wertz, y como también habían policías a sueldo que trabajaban para Maroni. Batman y Gordon discuten esta situación, así como el hecho de que James sospecha de Harvey, por su múltiple personalidad, y el Guasón también se entera por su parte que el fiscal del distrito tiene algo que lo hace un fenómeno, tal como él o Batman, y se dispone a usarlo como su as bajo la manga. Durante la película, también se exploraría más la relación entre Bruce y Rachel, ya que aunque Bruce le dice que espere y que ve en Harvey el perfecto caballero blanco que necesita Ciudad Gótica, Rachel sabe que no podrá ser y está preparada para proponerle matrimonio a Harvey. En el acto 2, el Guasón tomaría protagonismo, cuando poco a poco están consiguiendo atrapar a los mafiosos, y este mismo decide tomar las cosas por su cuenta, después de que algunos comienzan a ser encarcelados. Incluso el terrorista comenzaría a expandir sus actividades con actos homicidas, desde incendiar un auto policial con los policías dentro, hasta atacar en el interior a Harvey Dent, que poco a poco se está perdiendo a causa de la otra personalidad que tiene, habiendo dejado de tomar sus pastillas, que lo mantenían controlado y comenzando a pensar que debe tomar control de la seguridad mediante el azar y la violencia. Más adelante ocurre la mítica escena donde intenta asesinar al alcalde de Ciudad Gótica, donde James Gordon aparentemente muere sacrificándose y donde la ciudad comienza a despreciar a Batman por el hecho de que no ha revelado su identidad, al punto en que Rachel, para estar segura, se va al departamento de Bruce y Alfred, donde estos la mantienen a salvo por petición de Harvey.
Así como Harvey intenta al lunático que en la ceremonia del alcalde tenía el nombre de Rachel Dawes, con Batman deteniéndolo y afirmándole que al día siguiente se iba a revelar su identidad para evitar las muertes. Aquí continuaría la película, donde los policías se llevan a Harvey, cuando este afirma ser Batman, y ocurre la icónica escena de la persecución por auto, donde el Caballero de la Noche persigue al terrorista en moto y consigue interceptarlo, salvando a Harvey en compañía de James Gordon, quien estaría vivo todo este tiempo y atraparían al terrorista, mientras Rachel es interceptada por personajes desconocidos. Aquí ocurre la escena de la interrogación, donde Batman confronta al Guasón y donde se revela, en esta ocasión que Rachel Dawes fue atrapada, solo que, a diferencia de la película final, Harvey no fue atrapado ni llevado a un almacén donde hay botes de gasolina y está listo para juzgar al Guasón, quien al pensar que era Harvey, terminó por raptar a Rachel, aunque sin mencionarle que fue gracias a los policías corruptos que se la llevaron con la amenaza de que les haría daño a sus familiares, diciéndole a Batman que si es muy rápido para salvar a la futura esposa del fiscal y Batman en compañía de Gordon van a salvar a Rachel. Harvey, sin saber el paradero de Rachel, supone que el Guasón ha tenido algo que ver y está listo para sacarle la información en la corte de Ciudad Gótica por sus crímenes, siendo la escena de la corte con el Guasón, un momento tenso, en el que mientras el Guasón es juzgado por Harvey este le exige saber, ya habiendo perdido la paciencia, dónde está Rachel, Batman busca a su antigua amiga, llegando a un almacén, donde al intentar salvar a Rachel, el edificio explota matándola, y con el terrorista, lanzándole un ácido químico a Harvey en la cara, mientras los policías corruptos de Salmaroun y lo sacan de ahí, dejando al fiscal del distrito gritando y agonizando, mientras su cara comienza a sufrir una terrible deformación, concluyendo la primer parte del Caballero de la Noche. La segunda parte comenzaría con lo que dejó la primera, con la muerte de Rachel Dawes y con Harvey Dent malherido y en el hospital, donde Batman impotente ve como su amada murió y en los escombros, encuentra la moneda de la suerte que Harvey le dejó a Rachel antes de ser llevado por la policía, mientras Harvey se entera de la muerte de su amada y se quiebra emocionalmente, habiendo perdido su sentido de la moral y convirtiéndose en Harvey Dos Caras, después de recordar ese apodo que le decían Gordon y sus hombres cuando se fue a trabajar en asuntos internos. La personalidad maligna de Harvey le dice que debe vengar a Rachel, y que fue culpa de Gordon que no supo que ella fue llevada por otros policías y va a descubrir quiénes fueron, así como él y Batman no pudieron llegar a tiempo para salvarla. Al final de la primer película se revelaría que todo esto fue un plan hecho por el Guasón, el cual escapó después de haber quemado el rostro de Harvey y aún se le seguía buscando, donde aquí quema el dinero que había conseguido en compañía de los mafiosos, afirmando que lo que importaba no era el dinero sino dar el mensaje. Bruce por su parte ha estado buscando al Guasón, en una búsqueda que poco a poco se vuelve obsesiva, sin saber que Alfred había quemado la carta que Rachel le había dado, y Bruce busca atraparlo por lo que le hizo, aunque Bruce no permite que esos sentimientos negativos lo consuman tal como pasó con Harvey. Incluso en el primer acto de esta segunda película, Alfred le dice la verdad de que Rachel quería casarse con Harvey, que sería lo que se vio en El Caballero de la Noche Asciende, aunque en vez de tomarlo mal, Bruce entiende por qué lo hizo y reflexiona, comprendiendo que, quizás, Rachel tenía razón y que Bruce no podría dejar a Batman aún, ya que la ciudad lo necesitaba. Dent por su parte se encuentra en el hospital, donde después de dialogar con su personalidad maligna, el Guasón da una nueva amenaza, asesinar a Coleman Reese, quien supone saber la identidad secreta de Batman y piensa revelarla o si no, exploraría el hospital de Ciudad Gótica, donde el Guasón convence a Harvey de que la culpa de la muerte de Rachel no solo fue suya, sino la de Gordon, ya que varios de sus hombres conspiran y otros son traidores, enseñándole que debe introducir la anarquía, alterar el orden establecido y hacer el mundo un caos, diciéndole que lo mejor del caos es que es justo, ocasionando que Harvey se corrompa, y su personalidad maligna tome posesión de él, haciendo el cara o cruz que determina el juicio basado en el azar, escapando del hospital como Dos Caras y dejando que el Guasón explote el evacuado hospital. Lejos de ahí, Dos Caras se propone a acabar con los que hicieron daño a Rachel, no solo con los mafiosos como Sal Maroni, sino con los policías que fueron traidores, Ana Ramírez y Michael Wertz. Mientras Bruce consigue evitar gracias a Alfred que maten a Coleman Reese, pero comenzando sin saberlo la oleada de asesinatos de Dos Caras, quien caza a uno por uno, asesinado a Michael e incluso a Maroni, a quien no le da la oportunidad de vivir después de que este dijera que fue Ramírez la que escoltó en una patrulla aparte a Rachel. Ya que Dos Caras mataría a Maroni, ahorcándolo y disparándole hasta la muerte y asesinaría a su chofer, el cual cae por un acantilado, con Harvey sobreviviendo y yendo a por Ana Ramírez.
Batman y Gordon saben que deben actuar, por lo que Batman le pide ayuda a Lucius Fox para que pueda conectar todas las comunicaciones y encontrar la bomba que el Guasón puso con el fin de realizar el experimento social, obligando a los ciudadanos de Ciudad Gótica a evacuar la ciudad, y aquí comienza la fase final, el enfrentamiento final con el Guasón. Contrario a la película final, aquí Batman se enfrentaría a su más grande enemigo, salvaría a los rehenes y conseguiría evitar el experimento social del Guasón. Cuando los reos en el otro barco tiran al océano el explosivo y los civiles no consiguen explotar el barco de los reos, aunque después de derrocar al terrorista, lo entrega a la policía y consiguen salvar a la gente. Aunque Batman va por el último cabo suelto de su plan, Harvey. Mientras Dos Caras asesina a Ramírez, Gordon se percata de lo que ha estado haciendo Harvey, al percatarse de los asesinatos de Maroni y de Michael, así como en la llamada donde Ramírez le dice a su esposa e hijos que Gordon estaba en el edificio donde Rachel murió. Aquí, Dos Caras atrapa de Gordon junto a su familia y ocurre la escena donde Harvey quiere asesinar a la persona que James ama más, siendo su hijo. Batman intenta detenerlo, pero Harvey ha llegado al límite. Incluso la personalidad maligna de Dos Caras le dice a Batman que aquí solo importa la justicia y que el azar era lo único porque era imparcial, sin prejuicios y justo, disparándole a Batman y casi matando al hijo de Gordon, hasta que la personalidad bondadosa de Harvey lo detiene y al enfrentar a la personalidad de Dos Caras, se suicida lanzándose del edificio para evitar que siga causando daños a la gente. Muriendo Harvey Dent y Dos Caras en el proceso. Batman y Gordon ven el cadáver de Harvey y se dan cuenta de que el Guasón al final terminó ganando, ya que lo habían apostado todo a Harvey y el terrorista tomó lo mejor de él hasta hacerlo pedazos. Y Batman le dice a Gordon que debe quedar oculto lo que hizo, recordando la frase, ¿mueres siendo un héroe, o vives lo suficiente para volverte un villano? Y Batman acepta serlo. A su vez, Bruce dejaría de lado el manto de Batman, mientras ve como su alias se vuelve un enemigo a los ojos de otros gracias a Gordon, y como al final se va en su moto. Aunque la película terminaría con Gordon viendo una nota en su nueva oficina de comisionado, donde sabe que Batman está ahí, y le dice que si Ciudad Gótica los necesita él va a volver, con Gordon sonriendo, porque aunque sabe que él no es un héroe, sabe que está ahí, porque es mucho más que eso. Es un guardián silencioso. Un vigilante protector. Un caballero de la noche. Christopher Nolan no se sentía convencido de la historia, ya que sentía que todo podía encajar en una sola película. Además no le gustaba ese final que planteaba que Batman podría seguir ayudando a la ciudad en las sombras, pese a ser visto como el enemigo al final. Por lo que la película cambió y se transformó en la película que es hoy. Una cinta la cual, después de casi 20 años, sigue manteniéndose como un parteaguas del género, y una de las películas más importantes de todos los tiempos, inspirando a cineastas durante 17 años y los que vendrán.